Las raíces de la obsesión, 1963-1980. Michael nació el 17 de febrero de 1963 en Brooklyn, pero su alma se forjó en Wilmington, Carolina del Norte. Hijo de Dolores, una mujer organizada y firme, y de James Jordan, un hombre mecánico y amante del béisbol, Michael no era inicialmente el atleta dotado de la familia. Ese título le pertenecía a su hermano mayor, Larry. La anécdota del patio trasero. James Jordan construyó una pequeña cancha de baloncesto en el jardín. Allí, Michael y Larry se enfrentaban en duelos que terminaban, literalmente, en sangre. Larry era más fuerte y Michael perdía constantemente. Esa frustración contra su hermano mayor fue la semilla de su competitividad. Michael quería desesperadamente la aprobación de su padre, quien a menudo pensaba que Michael era el vago de la familia mientras que Larry era el trabajador. El corte del equipo. El mito fundacional. En su segundo año en el Instituto Laney, Michael intentó entrar al equipo de baloncesto. El entrenador decidió que Michael, de 1,80 metros, era demasiado bajo y prefirió a su amigo Leroy Smith. Michael llegó a su casa, se encerró en su cuarto y lloró. Pero aquí surgió la diferencia. En lugar de dejar el deporte, Michael empezó a entrenar cada mañana a las 6:00 am antes de las clases. Al año siguiente, tras un estirón físico y miles de horas de práctica, volvió para dominar la liga escolar. Nunca olvidó el nombre de Leroy Smith. De hecho, durante su carrera profesional, a menudo se registraba en los hoteles bajo el seudónimo de Leroy Smith para recordarse a sí mismo que nunca debía bajar la guardia. El cielo de Carolina y el tiro que lo cambió todo. 1981-1984. Michael eligió la Universidad de Carolina del Norte, UNC, para jugar bajo las órdenes del estricto Dean Smith. En UNC, Jordan aprendió los fundamentos y la disciplina del juego en equipo, pero su hambre individual seguía ahí. Final de la NCAA de 1982. El momento que partió su vida en dos fue la final contra Georgetown. Con el equipo perdiendo por 1 punto y apenas segundos en el reloj, el balón llegó a las manos del novato Jordan. Dean Smith le había dicho: «Si te llega, tira». Michael se elevó y anotó. Ese tiro no solo les dio el campeonato, sino que, según sus propias palabras, lo transformó de Mike Jordan a Michael Jordan. Fue la primera vez que sintió el éxtasis de decidir el destino de miles de personas con un solo movimiento. La llegada a Chicago y el impacto cultural, 1984-1987. En 1984, los Chicago Bulls lo seleccionaron en el 3er puesto del draft. Jordan llegó a una ciudad que prefería el fútbol americano y a un equipo que era el hazmerreír de la liga, el circo de los Bulls. En su primera pretemporada, Jordan se encontró con compañeros que abusaban de sustancias y no tenían ética de trabajo. En una anécdota famosa, Michael entró a una habitación de hotel donde el equipo estaba de fiesta y al ver el panorama se dio la vuelta y se fue. Decidió que su fiesta sería en la cancha. En su primera temporada ganó el novato del año y se convirtió en el primer jugador en la historia en ser votado como titular para el All-Star por el público en su primer año. Dios disfrazado de jugador de baloncesto. Tras una grave lesión en el pie en su segundo año, Jordan regresó para los playoffs de 1986 contra los Boston Celtics de Larry Bird. En el segundo partido, Michael anotó 63 puntos en el Boston Garden. Aunque los Bulls perdieron, Bird pronunció la frase que lo definiría para siempre: «Creo que es Dios disfrazado de Michael Jordan». Fue el momento en que la liga comprendió que el talento de este joven superaba cualquier esquema táctico. El muro de Detroit y la forja del campeón, 1988-1990. A pesar de ganar el MVP y el jugador defensivo del año en 1988, una combinación casi imposible, Jordan no podía ganar un anillo. El obstáculo eran los Detroit Pistons, los Bad Boys. Las Jordan Rules. Los Pistons crearon un sistema de defensa física brutal para detenerlo. Si Michael entraba a la zona, 3 hombres debían golpearlo. Lo tiraban al suelo, lo empujaban, lo agotaban. Tras ser eliminado 3 años consecutivos por Detroit, Jordan llegó a un punto de quiebre. No se quejó con los árbitros. Se encerró en el gimnasio. Obligó a sus compañeros a levantar pesas con él y a endurecer su mentalidad. Entendió que el talento individual te hace estrella, pero la dureza mental te hace campeón. El primer three-peat y el Dream Team, 1991-1993. En 1991, finalmente barrió a Detroit y venció a los Lakers de Magic Johnson en la final.
Fue el inicio de una tiranía deportiva. Ganó en el 91, 92 y 93. The Shrug, el gesto de encogimiento. En las finales de 1992 contra Portland, los críticos decían que Clyde Drexler era mejor tirador de 3 puntos que Jordan. En el primer partido, Michael anotó 6 triples en la primera mitad. Tras el último, miró a la mesa de comentaristas y se encogió de hombros como diciendo: «No sé qué está pasando, no puedo fallar». Era su forma de decir que jugaba en un plano astral diferente al resto de los mortales. Barcelona 92. El mejor entrenamiento de la historia. Jordan lideró al Dream Team a la medalla de oro, pero la verdadera historia ocurrió en un entrenamiento privado en Mónaco. El equipo de Jordan contra el de Magic Johnson fue la batalla más feroz de la historia del baloncesto. Michael dominó a Magic de tal forma que, al volver al hotel, Magic le dijo a Larry Bird: «El trono es suyo y ya no hay nada que podamos hacer». Retiro, dolor y el regreso, 1993-1995. En julio de 1993, el padre de Michael, James Jordan, fue asesinado en un asalto. Fue el golpe más duro de su vida. Michael perdió el deseo de jugar. Ya no tenía a quién demostrarle nada, confesó. Se retiró para jugar béisbol en las ligas menores, buscando conectar con el sueño que su padre siempre tuvo para él. I'm back. El béisbol no funcionó, pero le devolvió el hambre. El 18 de marzo de 1995 envió un fax de 2 palabras que detuvo el mundo. I'm back. Regresó con el número 45, pero tras perder en playoffs contra Orlando, volvió al gimnasio. Esa derrota fue el combustible para la que muchos consideran la mejor temporada de la historia del deporte. El segundo three-peat y el último baile, 1996-1998. En 1996, con un equipo reforzado por Dennis Rodman, los Bulls ganaron 72 partidos y el campeonato en el Día del Padre. La imagen de Michael llorando en el suelo del vestuario, abrazando el balón y dedicando el título a su padre ausente, es uno de los momentos más emotivos de la historia del deporte. El Flu Game, el partido de la gripe. En las finales de 1997, Michael sufrió una intoxicación alimentaria la noche antes del 5º partido. Apenas podía caminar, estaba deshidratado y pálido. Contra toda lógica médica, jugó y anotó 38 puntos para ganar el partido. Al sonar la bocina final, se desplomó en los brazos de Scottie Pippen. Fue la demostración definitiva de que su mente tenía un control total sobre su cuerpo. The Last Shot. En 1998, en su último partido con los Bulls, Michael robó el balón a Karl Malone y anotó el tiro de la victoria tras un sutil empujón a Bryon Russell. Se fue de los Bulls con 6 anillos en 6 finales, 6 MVPs de las finales y la sensación de que mientras él estuviera en la pista, nadie más podía ser el rey. El legado del Black Cat. Michael Jordan se retiró definitivamente tras un breve regreso con los Washington Wizards, pero su impacto nunca se desvaneció. No solo fue un atleta, fue el primer deportista empresa. Creó el modelo de negocio de las zapatillas modernas con la marca Jordan, que hoy genera miles de millones de dólares. La mentalidad de tiburón Jordan no era un compañero fácil. En los entrenamientos insultaba y desafiaba a sus colegas para ver si podían aguantar la presión de un partido real. Una vez le dio un puñetazo a Steve Kerr en un entrenamiento. Kerr le devolvió el golpe, y desde ese día, Michael lo respetó y confió en él para los tiros decisivos. «Si no puedes aguantar mi presión, no podrás aguantar la de una final», razonaba. Conclusión. Michael Jordan nos enseñó que la grandeza es un proceso doloroso. Su historia es la de un hombre que falló más de 9.000 tiros, perdió casi 300 partidos y falló 26 veces el tiro ganador. Y por eso tuvo éxito. La leyenda de Air Jordan vivirá mientras haya alguien que, ante el fracaso, decida volver a la cancha a las 6 de la mañana para entrenar.